Bueno, y tenemos más sorpresas en el Mundial. De hecho, tenemos la sorpresiva o muy sorpresiva clasificación de Corea, que la verdad yo tampoco lo vi venir. No pensé que Corea fuera a ganarle a Portugal. De hecho, una Portugal que incluso jugó Cristiano, porque se especulaba que no iba a jugar, que iba a descansar, quizás para pensar en los octavos de final, incluso porque en su momento, pues a la final igual con el empate, porque el partido estaba 1-1, y Corea se estaba quedando afuera porque el resultado de Uruguay ante Ghana eran 2-0 con doblete de Arrascaeta justamente en el primer tiempo, entre los 26 y 32 minutos. A partir de ahí Uruguay estaba quedándose con el segundo puesto, Portugal seguía clasificando primero, pero todo lo que pasó hacia el final por el gol de Corea justo en el minuto 91, 92, si no estoy mal, 90, porque justo recién habían adicionado el tiempo de descuento. Entonces fue algo súper, súper llamativo y sobre todo porque Portugal, que seguía atacando y seguía errando ciertas oportunidades no tan claras de cara a ganar el partido, estaba dejando muchos espacios atrás, y un contragolpe Son básicamente corrió desde su propio campo, filtró un pase, llegó el 2-1 para Corea, y ese resultado estaba dejando fuera a Uruguay, que necesitaba un gol más, es decir, ganar no solamente 2-0, sino con una diferencia de 3 goles, en este caso para poder pasar a la siguiente ronda. La polémica a la final, las dos acciones que la gente de Uruguay reclama. A ver, el segundo para mí, el más claro, el segundo, el posible penal a Cavani para mí no es. Cavani siente el contacto y simplemente se tira. No lo veo como penal ni con VAR ni sin VAR, ni en el Mundial ni no en el Mundial. No lo veo como penal simplemente y listo. Creo que fue algo, incluso porque ya Uruguay estaba jugando un poco con la desesperación del momento, sabiendo que se estaba quedando fuera. Y nada, buscar un penal siempre es algo del fútbol, pero no lo veo. O sea, no vi un penal en esa acción y de hecho tuve la misma percepción que el árbitro en ese momento. Ahora, el primer penal que reclama Uruguay, que es justamente la acción sobre Darwin Núñez. A ver, eh, en un fútbol normal, por así llamarle, es decir, del día a día, incluso si hablamos de Sudamérica, ese tipo de penales no se pitan. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta como que fuera un contacto lo suficientemente fuerte como para desestabilizar al delantero, hacerle caer, obviamente cometerle la falta y que desemboque en penal esa acción. Eh, con VAR en el Mundial ese tipo de penales sí se han pitado, y de hecho la gran mayoría, por ejemplo el de Polonia contra México fue una acción muy similar sobre Lewandowski, que en ese momento para mí tampoco era penal, pero lo dieron. Entonces, bajo la lógica de que en el Mundial ese tipo de faltas están, por así decirlo, son faltas y por ende se pita un penal, bajo ese criterio pues se podría pitar, pero no, ahí ya creo que interviene mucho justamente la interpretación, porque no necesariamente porque llamen un árbitro al VAR significa que el árbitro va a pensar que eso es una falta per se, salvo que sea algo muy, muy alevoso, muy, muy marcado, y que creo que en este caso no aplicaba. Era muy de interpretación, por lo que digo, en un fútbol normal del día a día de las grandes ligas, acá en Sudamérica, ese tipo de faltas no se consideran como una falta, por ende no desemboca en un penal y por ende no se la suele pitar. En el Mundial se lo ha hecho, pero no necesariamente implica que todos los árbitros, porque lo llamen al VAR, van a tomar la decisión de que sea sancionado como falta penal. Entiendo a la gente de Uruguay, entiendo que reclamen el penal porque bajo la lógica de Qatar 2022, eso debería muy probablemente pitarse como penal, pero no es una acción justamente que sí o sí desemboque en eso, porque a la final, como repito, en este mundial están tomando las reglas muy, muy, muy al pie de la letra, y faltas que no necesariamente son,
se están pitando como faltas justamente cobrando un penal. Si hay un mínimo contacto, si hay un mínimo roce, muchas veces eso no se toma como una falta y en este mundial sí. En este caso puntual, el árbitro no lo consideró, no pitó penal y pues entiendo que Uruguay se quede fuera por eso, porque al final estuvo a un gol de pasar y vieran dos posibles penales para mí, uno bajo ese punto de vista. Pero yo creo que Uruguay se queda no solo por el penal, porque al final Uruguay jugó dos partidos bastante malos en los dos primeros partidos, sobre todo con Portugal, que con Portugal fue a buscar algo cuando Portugal ya comenzó a ganar. Y contra Corea tampoco tuvo una mayor iniciativa. De hecho, fue un planteamiento bastante tímido, bastante cauto por parte de Alonso, sobre todo el partido con Portugal, que debía ir a buscar más. Entonces yo no creo que se quede por el penal o no penal, ya sea a Núñez o a Cavani o los dos en este último partido con Ghana, sino más bien porque Uruguay en los dos primeros partidos pues no pudo o no supo o no quiso accionar como se debía, es decir, ir a por los partidos. Así como Ecuador en su momento tuvo dos muy buenos partidos, pero en el último salió a empatar y terminó perdiendo. En este caso Uruguay, los dos primeros partidos pues no hizo lo que debía hacer y en el último salió a ver si se daba el milagro que se estaba consumando, pero pues no contaban con un gol más de Corea que ganara justamente a Portugal y a la final también se quedaron fuera. Entonces, a la final, Ghana tiene su, entre comillas, mini venganza porque los deja fuera a Uruguay y se notó que Ghana también estaba defendiendo para, no sé si para dejarles afuera, pero simplemente para no perder por más goles, aun cuando ese resultado, el 2-0, no le ayudaba a ninguno le permitía pasar a la siguiente fase. Ghana defendió como si de eso dependiera pasar octavos o cualquier otro objetivo. Entonces uno podría decir que es su mini venganza tras lo de 2010, pero que a la final a los dos los dejó fuera. Y por otro lado Corea, que nadie pensaba, pero le dio la vuelta al marcador contra Portugal, en el sentido de terminó ganando algo que nadie pensaba que iba a suceder, sobre todo en ese contragolpe donde Portugal ya dejó muchos espacios atrás, obviamente Cristiano ya había salido, incluso erró un cabezazo muy claro durante el partido, entonces Portugal también desperdició ciertas chances y lo terminó pagando, por suerte para ellos no lo pagó caro porque siguió y se mantuvo como primero de grupo con 6 puntos, con 4 y por cantidad de goles. A la final terminó pasando Corea y no se le dio mal la ecuación, aún con la derrota a Portugal, porque se mantuvo como líder en su grupo, pasa primero. Corea ocupa el lugar que hubiera ocupado Uruguay y muy probablemente va a enfrentar a Brasil, pero aún con todas las polémicas, me gusta mucho este mundial porque es un mundial de sorpresas que africanos, asiáticos, están dando mucho de qué hablar y jugando en diferentes ocasiones al mismo nivel que las grandes selecciones y eso me alegra mucho, que no sea siempre la típica de Argentina, Brasil, Uruguay por acá, España, Francia, Inglaterra y Alemania, Italia, como en otros mundiales que ocupaban la mayoría de puestos de los 8 mejores o de los 16 mejores y siempre eran los mismos. Me gusta que estas confederaciones estén sobresaliendo un poco. Entra a la polémica como en todo el fútbol, pero creo que el nivel de las confederaciones de Asia y de África a la final está dejando muy en alto durante esta Copa del Mundo a sus respectivos continentes y que puede haber más sorpresas si los grandes candidatos no lo toman en consideración. Australia no creo que gane Argentina, pero asimismo no creía que Corea le iba a ganar a Portugal y pasó. Entonces, esas desconcentraciones o salir y no cubrir atrás en un contragolpe pueden terminar decantando los partidos, así como Japón también en una ráfaga de pocos minutos le dio la vuelta al marcador y terminó ganando España, algo que tampoco nadie pensaba. Entonces, creo que las selecciones grandes o las candidatas por nombre y por juego a día de hoy deben tomar eso muy en cuenta. No necesariamente solo son candidatos por el nombre o por jugadores,
sino porque también se debe mantener eso durante los 90 minutos y eso fue algo que no pasó hoy justamente con Uruguay y tampoco con Portugal. Con Uruguay, sobre todo porque no pudieron marcar más goles de los que necesitaban. Ghana se defendió bien. Y con Portugal porque simplemente nadie esperó que pierda. Entonces, nada, otro mundial de sorpresas. Nos vemos más tarde con los partidos, en este caso del grupo de Brasil, para terminar y con eso se completan los octavos de final. Veamos qué pasa. Igual, dejen su like si les gustan estas mini reseñas, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal sobre todo para que puedan seguir disfrutando de nuestros videos y nos vemos más tardecito.